Hola y bienvenido a Un Reino para su Gloria. Te saluda Rigoberto Núñez. Gracias de todo corazón por conectarte y así juntos poder estudiar y conocer un poquito más de lo que nos apasiona, el reino. Mira, no sé si tú, al igual que yo, te has preguntado por qué en la transfiguración aparecieron Moisés y Elías, pero no David. Después de todo, David fue el rey más poderoso, más grande de Israel. ¿Tú no crees? Dios prometió que el Mesías se sentaría sobre su trono. Entonces, ¿dónde estaba David? Mira, la respuesta revela uno de los secretos más grandes del reino de Dios. Durante años hemos leído la Biblia como si fuera historia separada, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero la Biblia cuenta una sola historia. De eso se trata. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tiene un solo propósito: la historia de un reino. Quiero compartir contigo algunos tópicos de la vida de ese tremendo personaje, el deseado de toda la gente, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús une la historia tanto del Antiguo Testamento como de la del Nuevo Testamento en una sola etapa. Dice Jesús en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios. Qué interesante. Jesús habla de dos etapas en el Antiguo Testamento. Aquí Jesús no está rechazando la ley, tampoco está rechazando a los profetas. Ellos cumplieron perfectamente su misión, prepararon el camino para el rey. Sin embargo, después de Malaquías no hubo profetas. Hubo aproximadamente 400 años de silencio, donde no hubo revelación, no hubo mensaje nuevo, no hubo un profeta que se conociera como enviado de Dios, no hubo mensaje nuevo. El cielo permaneció en silencio durante aproximadamente 4 siglos. Sin embargo, en el último libro de Malaquías hay un énfasis de recordar la ley de Moisés, pero a la misma vez hay una promesa de ¿qué? Que se enviará al profeta Elías. Moisés representaba la ley y Elías los profetas. Escucha. Tanto la ley como los profetas hablaban sobre la llegada del Mesías. Y en esos 40 años que no hubo revelación, Dios envía a un mensajero llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista es el puente entre dos pactos. Juan no pertenece completamente al Antiguo Testamento, pero tampoco pertenece completamente al Nuevo. Escucha. Él es el puente, diríamos, es la bisagra de la historia. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 7, versículo 28, les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Juan el Bautista es el personaje más grande después de Cristo que ha dado la tierra. ¿Por qué? Porque como te mencioné hace un momento, Juan es el puente, es la bisagra del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, Juan es ese Elías el que había de venir. El Elías que hablaba el libro de Malaquías, que iba a preparar el camino al Mesías. Y Jesús dice de que en el reino, cualquier persona en el reino iba a ser más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el reino ahora cobraba otra dimensión. Y aunque Juan el Bautista predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y Juan introduce a Jesús a este mundo, Juan no vivió las manifestaciones del reino. En una ocasión, Juan, cuando estaba en la cárcel, le mandó a decir a Jesús por medio de los discípulos si él era el Mesías o esperábamos a otro. Y Jesús le habló sobre las manifestaciones que estaba haciendo. Dile a Juan el Bautista que los sordos escuchan, que los mudos hablan,
estoy sacando enfermos, los malos espíritus son sacados de la gente. Vayan y cuéntale a Juan. Tu audiencia de qué? Que Juan ha sido uno de los personajes más grandes que ha dado la historia. Sin embargo, el más pequeño en el reino iba a ser más grande que Juan. ¿Por qué? Porque Juan es un puente. Juan representaba al Antiguo Testamento como también al Nuevo Testamento. Y Juan vino para presentar al rey. Juan no vino para fundar una religión. Juan vino para introducir un reino. Por eso él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en otra ocasión, Juan el Bautista dijo, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Es impresionante que cuando Juan el Bautista va a bautizar a Jesús, y que Juan no se sentía digno de bautizar a Jesús, pero Jesús dice, no, conviene para que todo lo orquestado, todo el guión funcione a la manera del cielo, es necesario que tú me bautices. Y cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Mira lo interesante que dice la Biblia aquí. Los cielos se abrieron. ¿Por qué? Porque el cielo estaba cerrado. No había revelación por más de 400 años. No había profeta. No había ningún tipo de revelación. La situación era un caos completamente. Imagínate, 400 años sin el cielo cerrado, donde no había bendición, donde no había prosperidad. Por eso tú ves que surgen los escribas, los fariseos, buscando una manera de darle una interpretación a la ley, y por eso llegaron al extremo que llegaron. ¿Por qué? Porque no estaban siendo guiados por el Espíritu que representaba esa ley. Los cielos estaban cerrados. Ahora bien, en una ocasión dentro del ministerio de Jesús, nosotros encontramos una escena maravillosa, que es la transfiguración. Y la pregunta con la que empecé este programa, vuelvo a repetir otra vez. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés representaba la ley. ¿Por qué Elías? Porque representaba a los profetas. Ellos representaron todo el Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Ahora bien, todas las escrituras apuntan hacia Cristo. Y la pregunta que yo siempre me hice era, ¿por qué David no estuvo en la transfiguración? ¿Por qué David no aparece en la transfiguración que estuvo Moisés y Elías? Precisamente por lo que te acabo de mencionar, porque Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Y David ya estaba representado en Jesús. Escucha, David fue la sombra, Jesús es la realidad. Por eso en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y se llamará Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. ¿Te das cuenta? Sobre el trono de David, sobre su reino, David gobernó una nación. Jesús gobierna un reino eterno. David fue rey temporal. Jesús es el rey eterno. David anunció el reino. Jesús lo estableció. Y por eso allí no estaba David. Pero Pedro no lo entendía. Como muchas personas hoy en día les cuesta entender esta linda revelación que está en la palabra de Dios. Pedro, cuando allí está la transfiguración, que están Moisés y Elías junto con Jesús, Pedro se está maravillado y le dice a Jesús, oye maestro, Pedro hizo una propuesta. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas aquí? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Entonces el Padre, que está involucrado allí también en la transfiguración, el Padre lo interrumpe a la conversación de Pedro y dice,
Este es mi Hijo amado, a él oíd. Es como el Padre dijera, ya escucharon a Moisés, ya escucharon a los profetas, ahora escuchen al Rey. Gloria a Dios. Él es mi Hijo amado. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que Dios había hablado a los profetas y de mucha manera, pero ahora iba a hablar por medio de su Hijo. Mateo 7:10 dice, después que Jesús baja con Pedro, Juan y Santiago del monte, el monte Tabor, el monte donde estuvieron en la transfiguración, que era el monte Tabor. Cuando va bajando, Jesús le dice, ¿sabe qué? Por favor, no se lo digan a nadie lo que han visto. Y entonces los discípulos que estaban todavía, creían que estaban todavía soñando sobre esa linda experiencia de la transfiguración, le hicieron una pregunta a Jesús. Y mira cuál fue la pregunta. Mateo capítulo 7, versículo 10. Luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? ¿Te acuerdas? Elías. Y Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron matarlo. Y de la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista era ese Elías, era el puente, la bisagra que le iba a preparar el terreno a Jesús. Por eso Juan predicaba del reino, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, esa era la misión de Jesús, establecer una vez más su reino. Y esto me apasiona mucho. ¿Por qué? Porque no está difícil de poder entenderlo. Una ocasión a Jesús, los discípulos y la gente que estaban al lado de él le dijeron, quédate aquí, no te vayas. Claro que lo hacían porque veían los beneficios que era tener a Jesús a su lado. Había muchos beneficios. Jesús tenía claro cuál era su misión de venir a la tierra. Y mira lo que dice Mateo 4:43. Mira lo que Jesús responde ante la petición de la gente que estaban al lado de que quédate aquí, no te vayas. No te vayas a otra aldea, no te vayas a otra ciudad, quédate aquí. Y Jesús respondió en Mateo 4:43, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades. ¿Por qué? Porque para eso fui enviado. Así que siguió corriendo la región, predicando en la sinagoga de toda Judea. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Muchos responderán, a morir, a salvar, a sanar, sacar demonios. Pero Jesús respondió, para esto he sido enviado. ¿Para qué? Para anunciar el reino. ¿Para qué? Para anunciar el reino. Eso fue el centro de su ministerio. El centro del ministerio de Cristo fue ese. Por eso Jesús dice, ¿sabe qué? Y este mensaje del reino será predicado a toda nación, a toda lengua, a toda tribu, por medio de testimonio, y entonces vendrá el fin. Por eso Jesús, cuando mandaba a los discípulos a predicar, díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado, ya está entre nosotros. Escucha, la ley preparó el camino. Los profetas anunciaron el Mesías. David recibió la promesa del reino. Jesús estableció su reino. Por eso el Padre dijo, a él oíd. ¿Por qué? Porque todas las escrituras convergen en Cristo. Él no vino solamente a explicar al reino, él vino a establecerlo, amigo que me escucha. A Moisés se le dio la ley. La ley preparó al pueblo. Elías fue el más grande de todos los profetas. Los profetas anunciaron al Mesías. David, su trono, el pacto, Dios lo estableció con David
David recibió la promesa del Rey eterno. Juan el Bautista es el puente, la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan introdujo al Rey a la tierra. Y Jesús, nuestro gran Rey y Señor, es el cumplimiento de todas las Escrituras. Jesús estableció el reino. Por eso Jesús en Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras, rumiar por medio del Espíritu Santo. Porque es muy importante escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros, a ustedes os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí. La ley, los profetas, todo lo que se escribió apuntan a la venida de Jesús. Jesús una vez más estableció el reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Oh amigo, una vez más, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios establece la cultura del reino. Y hoy en día, a través del Espíritu Santo, quien es el representante de Cristo aquí en la tierra, puede una vez más establecerse la cultura del reino en nosotros. Esa cultura, ese reino que se perdió en el Edén, hoy Dios quiere una vez más, por medio del Espíritu Santo, establecerlo en nosotros, para reflectores del amor, del gozo, de la paz, de la misericordia, del perdón, vivir la vida que Cristo se encarna espiritualmente de una manera tal que el reino sea visible ante todas aquellas personas que nos rodean. Un abrazo. Que Dios te siga bendiciendo. Y acuérdate siempre, un reino para su gloria. Él es el único que merece toda honra y toda gloria. ¿Por qué? Porque Él es nuestro gran Rey y Señor. Dios te bendiga.